Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. J.I. Packer dijo, si yo fuera el diablo, sin comentarios por favor, uno de mis primeros objetivos sería evitar que la gente profundizara en la palabra de Dios. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y la palabra de Dios es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra poderosa de Dios está ahí, en este libro. Cuando leemos este libro, es como si Dios abriera este techo y nos hablara. Así es, ni más ni menos. Todo creyente, como un bebé recién nacido que llora por la leche, tiene que desear la palabra de Dios. Tiene que anhelar la palabra de Dios. Escuchen lo que dijo Martín Lutero. Consideremos cierta y definitivamente establecido que nuestra alma puede sobrevivir sin muchas cosas, excepto la palabra de Dios. Él sigue diciendo que si la palabra de Dios no está ahí, nada más ayuda a nuestra alma. Pero si ella tiene la palabra, si nuestra alma tiene la palabra, nuestra alma está enriquecida y no le falta nada, porque esta palabra es la palabra de vida, de verdad, de luz, de paz, de justicia, de salvación, de gozo, de libertad, de sabiduría, de poder, de gracia, de gloria y de toda bendición. Deseo hoy, mis amados hermanos, que meditemos en el poder y nuestra necesidad de la palabra de Dios. Ese es el título de esta predicación, el poder y nuestra necesidad de la palabra de Dios. Vamos primero al poder de la palabra de Dios. Yo les pido que me acompañen a Génesis capítulo 1, versículo 3. Estamos haciendo una pausa en nuestro estudio del Evangelio de Marcos este domingo y todo el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque queremos hacer un énfasis. Este fin de año 2019 queremos hacer un énfasis en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser central en esta amada iglesia, en nuestras familias y en nuestras vidas individualmente. La palabra tiene que estar ahí central. Hermano, a ti te puede faltar todo. Si tú tienes a Cristo y su palabra, estás completo. No te hace falta nada. Algunas personas vienen y se acercan conmigo y me dicen, pastor, con que tengamos salud ya está bien. No, tú puedes tener salud, pero si no tienes a Cristo y la palabra, estás perdido. Tú puedes estar enfermo en una cama de hospital y con Cristo y su palabra, estás bien. Miremos en primer lugar que Dios crea con su palabra. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo creó Dios todo? Con su palabra. Él habló y las cosas fueron hechas. Miren conmigo el versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Miren conmigo el versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Miren conmigo el versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Estas son las estrellas, el sol y la luna. Miren conmigo el versículo 14.
Bueno, dijo luego Dios también, ahí lo leímos, versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, todo lo que hay en el mar que tiene vida, Dios lo hizo con su palabra, y aves que vuelen sobre la tierra, todas las aves, Dios la hizo con el poder de su palabra, en toda su variedad, en todos sus colores, en todas sus especies, Dios lo hizo. Versículo 26, el clímax de la creación de Dios, lo más importante de la creación de Dios, diferente a los animales. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Dios creó con su palabra. Amado hermano, mi propósito hoy es que tú salgas por esas puertas reflexionando en que toda la creación existe por el poder de la palabra de Dios. Dios habló y todo fue creado. Cuando tú y yo hablamos, no creamos nada. Nosotros no tenemos poder creador con nuestras palabras. Muchos hombres que se paran detrás de púlpitos andan diciendo que tú lo declares y sucederá. No, hermanos y hermanas, no. Solo Dios tiene poder creador con sus palabras. Amén. Tú dices, declaro, proclamo, o doy palabra de fe para que suceda esto, para que me den este puesto de trabajo. No, eso no es así. Tu palabra no tiene poder. Tu palabra y mi palabra no tienen poder. No tienen poder creador. Tu palabra y mi palabra no tienen poder creador, solamente la palabra de Dios. Él habló, no había nada, y cuando palabras salieron de su boca, todo fue hecho. Ese es el poder de nuestro Dios. Sin esforzarse. ¿Cuán difícil es hablar, hermanos? Sin esforzarse. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué esfuerzo hay en decir, sea la luz? Produzca la tierra hierba verde. ¿Qué esfuerzo hay en eso, mi hermano? No hay esfuerzo. Sin esforzarse, podemos decir, sin sudar, Dios habló y todo lo que existe comenzó a existir. ¿Cuán difícil es para un ser humano crear algo como un piano, como una guitarra? ¿Cuánto trabajo lleva construir un edificio como este? ¿Cuánto trabajo lleva? Y Dios habló y fue hecho. Imagínate tú, que tú digas, que me aparezca aquí un terreno, y el terreno te aparece. Y después que me aparezca aquí una mansión de 3 pisos, con escalinatas preciosas, y árboles de aguacate sembrados en todo el patio, porque me gustan mucho los aguacates. Y que todo empiece a salir así de la nada. Y que haya un perro, porque me gustan los perros también. Los gatos no, los desprecio. Y sale el perrito ahí. Muy bonito. Tú y yo no tenemos ese poder. Declara un trabajo. Tu palabra no tiene poder. ¿Sabes lo que tú puedes hacer? Orar al Dios que tiene poder para que Él, como dijo Cristo, si es tu voluntad, me proveas ese trabajo. Eso es lo que tú puedes hacer. Eso es lo que debemos hacer con nuestras palabras. Dios dijo, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Pablo no dijo, por nada se afanen, solo hablen y lo que hablen sucederá. No, él dijo, tráiganlo a Dios en oración. El único que tiene poder creador con sus palabras es nuestro Dios. Vamos a Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Tú puedes escribir estas citas donde nosotros estamos leyendo estas palabras, estos versículos, y después llevártelos a tu casa y continuar meditando en eso toda la semana. Mira lo que dice Salmos 33, 6.
por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Saltemos al versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No había nada, Dios habló y todo empezó a existir. Todo empezó a existir. De la nada. Solamente con el poder de su palabra, todo comenzó a existir. Vamos al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y como ven, estamos rompiendo nuestra tradición de ir a través de un texto nada más. Vamos a estar por toda la escritura en esta tarde, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No había nada y Dios habló y todo existió. Esa es la palabra de nuestro Dios, mi amado hermano, amada hermana. La mayoría de los cantos que acabamos de entonar, todos hacen referencia a eso. El Dios que hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra. ¿No es cierto? Lo acabamos de cantar. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. ¿Con qué? Con tu palabra, Señor. Te exaltaremos. Nosotros no gobernamos lo creado con nuestras palabras, mi hermano. ¿Sabe lo que hacemos con nuestras palabras? Más bien nos metemos en tremendo problema. Mire Santiago lo que dice. La lengua es como un fuego que produce una chispa y enciende un gran bosque. ¿Quién puede controlar la lengua? El que ha controlado la lengua es varón perfecto, dice. ¿Qué haces con la lengua tú? Meterte a problemas. Dices cosas que no tenías que decir, hablas cosas que no tenías que hablar, ofendes a los que están a tu lado y después tienes que estar pidiendo perdón porque ya no te puedes regresar las palabras que hablaste. Las palabras que salieron de tu boca salieron y ya. Con nuestras palabras hablamos chisme y como dice Santiago también, maldecimos a nuestro hermano y etcétera, 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 etcétera. ¿Tú crees que tu palabra tiene poder? Si acabas de ofender ayer a tu hermano, a tu esposa, tu palabra no tiene poder. Tu palabra no tiene poder creador. Por más que declares y hables y digas, el único que puede crear con el poder de su palabra es Jehová, es nuestro Dios. Ahora, Dios no solo crea las cosas con el poder de su palabra, sino que también sostiene la creación con el poder de su palabra. Miren conmigo en Hebreos capítulo 1, ahí cerca de donde estamos, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Está hablando aquí de Cristo Jesús. Miren el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado Dios Padre por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de la gloria, de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando de Cristo, mi hermano. Está hablando de Jesús. Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Átomos, moléculas, la gravedad, todo en este mundo está siendo sostenido porque Cristo con su palabra lo está sosteniendo en este mismo momento. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Tu cuerpo está junto, mi hermano, y no se desploma en pedazos por ahí porque Cristo lo está manteniendo junto. Si Cristo dejara de sostener las cosas con el poder de su palabra, todo desaparecería o quedaría por ahí en 1000 pedazos. El universo entero, no solo tu cuerpo, el universo entero está siendo sostenido por la palabra de Cristo. El Hijo de Dios está hablando
y está sosteniendo todo. Todo en el universo entero, en este mundo, no se desintegra porque Cristo está sosteniendo con su palabra todo lo creado. Cada segundo que pasa, Cristo está sosteniendo todo. Cristo está sosteniendo ahí tu hígado en su lugar, mi hermano. Cristo está sosteniendo ahí tu corazón en su lugar y tus pulmones y el oxígeno que entra a tus pulmones. Y todo es de Él y todo es para Él, todo es para su gloria. Y Él lo está sosteniendo junto por su palabra, por su palabra. Alguien escribió lo siguiente: los científicos nos dicen que los átomos y las moléculas, los planetas y los soles son sostenidos por leyes mecánicas de gravitación llamadas electromagnetismo. Sin embargo, piensa en esto: esas leyes son en sí mismas el soplo del aliento de Dios. Ellas son las palabras que salen de la boca de Dios segundo tras segundo. Ese es el poder de la palabra de nuestro Dios. Ahora, consideremos lo siguiente, mis amados hermanos. En tercer lugar, Dios creó todo con el poder de su palabra. Dios sostiene todo con el poder de su palabra. Y ahora miremos, Dios dio palabras a su pueblo. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y ustedes saben lo que pasó antes de Éxodo 20. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y ahí en Egipto los estaban sometiendo a una servidumbre pesada. Ellos clamaron a Dios, Dios los escuchó, envió a Moisés. Después de las 10 plagas, los egipcios lo dejaron ir. Y ahora están en el monte Sinaí y Dios le dijo a Moisés: sube al monte, yo te voy a dar mi ley para mi pueblo. Dios da su palabra a su pueblo. Versículo 20 de Éxodo, versículo 1, capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí empieza lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y en Deuteronomio a estos 10 mandamientos se le llaman las 10 palabras. Las 10 palabras. Es la palabra de Dios al pueblo de Dios. ¿Y qué poder tienen estas 10 palabras? El mismo poder de Génesis capítulo 1 y de Hebreos capítulo 1. El mismo poder que creó todas las cosas está en estas palabras. El mismo poder que sostiene todas las cosas está en estas 10 palabras. Dios dio su palabra a su pueblo. Y fíjense qué interesante, hermano, que en el libro de Deuteronomio quiere decir segunda ley o repetición de la ley, Moisés está despidiéndose del pueblo porque Dios le dijo: ya, terminó tu labor. Y Dios le da una repetición de los 10 mandamientos. Pero uno de los mandamientos en Deuteronomio 17 es el siguiente: todos los reyes que tenga la nación de Israel tienen que hacer una copia de esta ley. El rey tenía que sentarse y escribir palabra por palabra una copia de esa ley. ¿Para qué? Para tenerla siempre cerca. Porque Dios quiere que su pueblo tenga siempre cerca la palabra que Él ha hablado. Y en Josué capítulo 1, ya Moisés ya no está. Josué tiene que ayudar al pueblo a ingresar a la tierra prometida. Y en Josué 1:8, ¿qué le dice Dios? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? Lo que hasta ese momento había Dios revelado a su pueblo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dios da su palabra a su pueblo y Dios quiere que su pueblo tenga siempre cerca su palabra. Dios no solo dio las 10 palabras o los 10 mandamientos, sino que también dio palabra a los profetas. En el Antiguo Testamento encontramos la frase: y vino la palabra del Señor
o sinónimos equivalentes. Escuchen esto, más de 3,800 veces. 3,800 veces vino palabra de Dios, vino palabra de Dios. Yo te pongo una tarea. El próximo año, 2020, empieza un plan de lectura de la Biblia. Tal vez leer toda la Biblia en un año, o si necesitas ir más lento, leer la Biblia completa en 2 años. Toma un marcador de cualquier color que tú escojas, el mío es el azul, y subraya cada vez que dice, y Dios dijo, vino palabra de Dios, Jehová dijo, que yo dijera, etcétera, etcétera, etcétera. Te va a quedar una Biblia azul. Porque Dios habla, Dios habla, Dios habla, Dios habla, Dios habla, Dios habla, Dios habla. En Isaías 55, escuchen lo que dice, no lo busquen. El rocío y la lluvia del cielo tengo que buscarlo porque no lo escribí aquí el versículo. Isaías 55, versículos 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así como la lluvia cumple su propósito de hacer que los campos den fruto, así la palabra de Dios, donde es sembrada y Dios está obrando ahí a través del poder de su palabra, esa palabra da fruto, da fruto, da fruto. Dios crea todo con su palabra, Dios sostiene todo con su palabra. En tercer lugar, Dios dio su palabra a su pueblo. En cuarto lugar, mis amados hermanos, Dios crea a un pueblo nuevo con su palabra. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Al final del Nuevo Testamento casi está la primera carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 23. Dice así la palabra del Señor, que nosotros hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. No somos nacidos de hombre, de Adán y Eva, sino que somos nacidos de simiente incorruptible, de la simiente de Cristo, la simiente que Dios prometió en Génesis capítulo 3. ¿Por qué? ¿Cómo es que somos renacidos? ¿Cómo es que nacemos de nuevo? ¿Cómo es que el viejo Daniel Puerto pasó y aquí hay un nuevo Daniel Puerto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo una persona que está muerta en pecados, Efesios capítulo 2, puede tener vida en Cristo espiritual? ¿Cómo? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo somos renacidos? Pedro nos dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando esa palabra es hablada, Dios cambia corazones. Juan capítulo 3, Jesús dice, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo una persona puede nacer de nuevo? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios da vida a muertos espirituales. Y no hay otra cosa que pueda dar vida a muertos espirituales sino solo la palabra de Dios. ¿Por qué nuestros cantos aquí tienen tanta palabra de Dios en ellos? Porque solo la palabra puede dar vida. ¿Por qué tomamos tanto tiempo para la predicación domingo a domingo? Porque solo la palabra de Dios puede dar vida. ¿Por qué les animamos a que ustedes sean expuestos constantemente a la palabra de Dios? Diariamente a la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios puede dar vida. Si tú tienes un familiar, papá, mamá, tu tío, tu tía, tu propio esposo, no es creyente. Mira, tú puedes pelear con él todo el día. Tú puedes discutir y hacer lo que se llama apologética. Pero si la palabra de Dios no entra a ese corazón, no hay oportunidad. No hay oportunidad de que esa persona pase de muerte a vida. No existe. Hay creyentes que tal vez dicen, no, yo con mi vida predico el evangelio, con mis palabras no.
pues entonces nadie va a ser salvo a través de ti. Porque la persona tiene que oír la palabra, porque somos renacidos por la palabra de Dios. Tú tienes que articular esas palabras entran al oído de la persona, esas palabras son comprendidas por la mente de la persona y Dios está haciendo su trabajo de salvación en la vida de la persona. ¿A través de qué? De su palabra. De su palabra. Hermano, si nosotros aquí en la iglesia tenemos luces y humo y tenemos músicos profesionales, ¿verdad? Un poquitito mejor de lo que nosotros tenemos. Y no se predica la palabra. Mira, tú puedes tener las mejores instalaciones, con los mejores estacionamientos, los baños más limpios, tecnología de última moda, los mejores sonidos, los mejores instrumentistas. Si no está la palabra de Dios, ahí nadie puede ser salvo. Ahí nadie puede ser salvo. Nadie. Yo tengo un amigo que se convirtió escuchando a un predicador de la prosperidad, un falso maestro. Y yo le digo, pero ¿cómo tú te convertiste escuchando a ese hombre? Y él me dice, cada vez que él decía, Dios te quiere dar carros y casas y dinero y salud, dinero, amor. Cada vez que el hombre decía eso, yo decía, sí, ven a mí prosperidad, ven a mí prosperidad, ven a mí prosperidad. Pero yo temblaba cada vez que ese hombre leía un versículo de la Biblia. A mí me asustaba eso. No, yo quería prosperidad, pero no quería versículos. Y claro, los predicadores de la prosperidad te leen un versículo y después se van hablando de cualquier otra cosa, ¿no es cierto? O lo tuercen, lo malinterpretan para sacarte tu dinero. Como un predicador una vez escuché, predicando la parábola de la moneda perdida, y él decía, ahí está la moneda, ahí está el billete, en el banco, en tu billetera, agárralo y mándamelo. Esa era la aplicación de la parábola. ¿Sí? Pero escucha esto, mi amigo escuchaba, le gustaba todo de la prosperidad, pero temblaba cuando este hombre leía un versículo de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Aunque esté en medio de la iglesia más corrompida, cuando la palabra de Dios al menos es leída, tiene poder. Tiene poder. Somos renacidos por la palabra de Dios. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 18. Ahí atrás de Primera de Pedro, Santiago capítulo 1, versículo 18. Está hablando del Padre generoso, del Padre que da toda buena dádiva, versículo 17, y todo don perfecto. El dueño de todo, que es generoso y da a sus hijos y también da a los que no son sus hijos. Ese Padre, versículo 18, de su voluntad nos hizo nacer, y aquí está, lo mismo que dice Pedro, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y vamos al versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo nos hizo nacer? ¿Cómo Dios nos hizo nacer a nosotros de nuestra muerte espiritual? Por la palabra, la palabra. Iglesia, miembros de la iglesia Palabra de Vida, siempre pidan que aquí en este púlpito se predique la palabra. Siempre pidan que aquí se predique la palabra de Dios. Porque puede faltar cualquier cosa, pero no puede faltar la palabra. Pueden faltar músicos, instrumentos, bancas, este techo y estar todos debajo de un árbol. Y si ahí es predicada la palabra, eso es suficiente. Eso es suficiente. Vamos a Romanos para insistir en esto, capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Pablo está hablando de que él anhela con todo su corazón la salvación del pueblo de Israel. Y él dice, pero
¿Cómo van a invocar a Cristo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Ahí está el proceso de salvación. Alguien es enviado, esa persona predica, habla. Predica no me refiero a pararse en un púlpito, no, esa persona habla lo que es el mensaje del evangelio, que tú eres pecador, Dios te creó y tú te debes a Él, tú eres pecador, Cristo Jesús vino y pagó el precio por tus pecados y Dios te manda a que te arrepientas y creas en Él. Ese es el mensaje de salvación. Dios, hombre, Cristo y respuesta. Ese es el mensaje de salvación. Tienen alguien que predicar, dice Pablo, tienen que oír, tienen que creer y entonces van a invocar el nombre de Cristo. Van a profesar fe en Jesús. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué estás diciendo todo eso? ¿Por qué es necesario que alguien predique? ¿Por qué es necesario que alguien escuche? Versículo 17, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír. ¿Por qué, mis amados hermanos? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Un hermano dice, y tiene toda la razón, escucha esto, que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. No hay nada como la palabra de Dios. La palabra de Dios es vital para nuestras vidas porque nos hizo nacer de nuevo y nos sostiene también. Ahora, iglesia, dos aplicaciones. La primera aplicación para la iglesia local y la segunda aplicación para nuestra vida personal. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos lo podemos dividir simplemente en dos partes. Hechos 1 al 12, el ministerio de Pedro. Hechos 13 al 28, el ministerio de Pablo. Y si tú ves el libro de Hechos, tú puedes sentarte e identificar todos aquellos sermones que son predicados en el libro de Hechos. Y hay muchos sermones ahí. Desde Hechos capítulo 2, Pedro empieza predicando hasta Hechos 28. Pablo termina predicando. ¿Qué hace la iglesia de Jerusalén? Predicar. Hablar la palabra. Llevar la palabra. Hechos 16:5. Miren lo que estaba pasando en esta iglesia. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¡Wow! ¿No es eso lo que queremos, hermanos? Aumentar en número, ¿no es eso lo que queremos? Ver vidas transformadas por el evangelio de Cristo. Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces tenemos que ir atrás al capítulo 13 para ver qué es lo que estaban haciendo nuestros hermanos y hermanas en la iglesia del primer siglo. Vamos a Hechos 13. Estaban reunidos los líderes de la iglesia en Antioquía y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé, yo los he llamado a una obra especial. Y ahí comienza lo que se llama el primer viaje misionero. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, ¿qué dice mi amado hermano, hermana? Anunciaban la palabra de Dios. Anunciaban la palabra de Dios. Y mira qué cosa más interesante. Hay un hombre que no es creyente, versículo 7, estaba el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este hombre no era creyente, pero mira lo que dice. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír ¿qué? La palabra de Dios. Mucha gente dice, no, es que el no creyente no quiere oír la palabra de Dios, mejor entretengámoslo. Mira, aquí hay un hombre, no es creyente, pero quiere oír la palabra de Dios. Te digo algo, si tú te dispones a hablar la palabra de Dios con alguien, aunque sea leerla, que eso es suficiente para que Dios salve a una persona, gente te va a escuchar porque las personas tienen hambre de algo, no saben de lo que es, tienen hambre de algo y están buscando. Si tú te dispones, tú vas a ser usado por Dios. Y la gente te va a decir, ¿cuándo vienes otra vez? Algo tan sencillo como, juntémonos a tomar un cafecito. Yo leo una parte de Marcos 1
y tú lees la otra y después comentamos. Nos despedimos en 1 hora y nos vemos la siguiente semana para Marcos 2. No tienes que ser teólogo, no tienes que saber todas las respuestas, simple y sencillamente eso. ¿Por qué? Porque la gente tiene un vacío en su corazón, que Dios los creó con ese vacío que solo Él puede llenar. Solo Él puede llenar. Y cuando la gente escucha la palabra de Dios, Dios empieza a trabajar en ellos. Se mira el milagro de la salvación. Mira, este hombre no creyente deseaba escuchar ¿qué? La palabra de Dios. No quería ser entretenido. Porque la gente necesita la palabra de Dios. Vamos a avanzar, mis amados hermanos. Vamos a Hechos, capítulo 14. Porque una y otra vez nosotros leemos nombres de muchas ciudades y después Pablo y Bernabé predicaban la palabra de Dios. Y volvemos a leer otro montón de nombres de ciudades y Pablo y Bernabé predicaban la palabra de Dios y una y otra vez en el primer, segundo, los demás viajes misioneros de Pablo. Miren Hechos capítulo 14. Por tanto, se detuvieron ahí, versículo 3, ¿dónde ahí? En Iconio. Se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Esas señales y prodigios eran para respaldar y confirmar la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que confirma a Dios? La predicación de su palabra. Eso es lo que Dios bendice. Dios bendice, amados hermanos y hermanas, la predicación de su palabra. Puede estar un hombre que tal vez es medio aburrido en su predicación, pero Dios bendice la predicación de su palabra. Puede estar el hombre con mejor oratoria del universo, pero si no está predicando la palabra, está predicando cosas vacías. Spurgeon decía, prefiero hablar 5 palabras de este libro que 50,000 palabras de los filósofos. La palabra de Dios. Varios hermanos de la iglesia van a estar predicando en estas próximas semanas. ¿Sabes a qué préstale atención? A la palabra siendo predicada. Porque el hombre pasa, ¿no es cierto? Pastores van y vienen. Oradores hay por montones. Pero lo que necesitamos aquí en este púlpito son hombres fieles a la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos en este púlpito. Hombres fieles a la palabra de Dios. Que no tengan miedo a la cultura, a la sociedad, sino que abran su boca con fidelidad a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Podemos seguir todo el versículo 14, incluso el versículo 15, pero ya quedó establecido el punto. Cuando llegamos al capítulo 16, dice que la iglesia aumentaba en número cada día. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque la palabra estaba siendo predicada, la palabra estaba siendo anunciada, la palabra poderosa de Dios que quiebra corazones, humilla a los orgullosos y salva a los pecadores. Esa palabra estaba siendo predicada. Iglesia, insistamos que en este púlpito se predique la palabra de Dios. Insistamos que aquí se hable la palabra de Dios. Insistamos que aquí se exponga la palabra de Dios. Queremos que nos expliquen la palabra de Dios. Ese debe ser el deseo de esta iglesia. Danos la palabra. Tenemos deseo de escuchar la palabra. Y cuando algún día, que Dios no quiera, la palabra como que deje de estar ausente de las predicaciones aquí, que haya una reunión y que haya un reclamo ahí, hey, ¿qué es lo que pasa? Más que pelear por ritmos de música, por canciones antiguas o nuevas, queremos palabra. Queremos palabra. Que esas canciones, no importa cuándo se escribieron, que contengan la palabra. Que sean fieles a la palabra. Queremos palabra. Iglesia, confiemos en la palabra de nuestro buen Dios. Confiemos en la palabra de nuestro buen Dios. Paul David Tripp escribe lo siguiente: cuando llega la palabra de Dios, fielmente enseñada por la gente de Dios y usada por el poder del Espíritu Santo, las personas son transformadas.
Personas llenas de lujuria llegan a ser puros. Personas llenas de temor se llenan de valentía. Ladrones dejan de ser ladrones. Personas que exigen llegan a ser siervos. Personas llenas de enojo se convierten en pacificadores. Personas que están llenas de murmuración se vuelven agradecidos, e idólatras llegan a adorar al Dios verdadero con gozo. Esa es la obra de la palabra de Dios. Esa es la obra de la palabra de Dios. Nunca dejemos de confiar en el poder de la palabra de Dios. Recuerden, la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Es exactamente como dice un pastor de California, Josías Grauman. Cuando este libro es leído, es como que Dios levante el techo y empiece a hablar. Exactamente así. Exactamente así. Hermanos, no hay diferencia entre la voz audible de Dios que se escuchó en el Génesis 1 a cuando tú y yo escuchamos la palabra leída en este púlpito. No hay diferencia. No hay diferencia. Esa palabra no deja de ser poderosa en lo más mínimo. Sigue siendo la poderosa palabra de Dios. Por eso en esta iglesia decimos, danos palabra. Danos palabra. No nos des chistes. Está bien, podemos decir algo gracioso de vez en cuando, pero danos palabra. Más que chistes, danos palabra. No nos entretengas, danos palabra. Queremos el steak de la palabra de Dios. No nos entretengas con Doritos. No queremos Doritos. No, queremos steak. ¿Sí? Queremos steak. Danos eso, por favor. Y si no vas a predicar la palabra de Dios, mira, escoge un libro de la Biblia, léelo completo y siéntate. Que el Espíritu Santo se encargue de aplicar esas verdades al corazón de los creyentes. Si no vas a predicar la palabra aquí, agarra 1 Corintios, léelo de principio a fin y ve y siéntate. Mucho mejor, mucho mejor. ¿No creen, mis amados hermanos? Danos la palabra de Dios. Y que ese sea el clamor de nuestra iglesia. Esa es la aplicación para la iglesia. Ahora, no crean que se van a escapar sin ser exhortados, hermanos. ¿Cómo estás tú? Es pasado mediodía. ¿Has estado tú personalmente en la palabra hoy con tu Dios? ¿Has estado tú personalmente en las Escrituras tú con tu Dios? ¿Has escuchado esa poderosa palabra de Dios hoy de manera personal, individual, privada? Mañana es lunes, mi hermano. ¿Vas a estar tú en la palabra de Dios? Tal vez tú me dices, pastor, hoy es domingo, me levanté tarde y sí, mi día de descanso. Yo leo la Biblia después. ¿Vas a leerla esta tarde, mi amado hermano, mi amada hermana? Esa palabra poderosa, tu alma la necesita. Tu alma la necesita. No la necesita cada domingo, mi hermana, mi hermano. La necesita cada día. Y yo voy a decir algo que tal vez suena controversial aquí. Acabo de hablar que los sermones son importantes, que la iglesia necesita la palabra de Dios en este púlpito, pero los sermones no son suficientes. Los sermones son necesarios, pero no son suficientes. Imagínate tú, que tú comas cada domingo al mediodía nada más y que el resto de la semana te la pases con hambre. Tú en unos pocos meses vas a estar en el hospital, mi hermano, desnutrido, con una desnutrición tremenda. ¿No es cierto? Ni los que están en keto podrían hacer eso. Por los que no saben qué es eso, una dieta famosa por ahí. Hermano, tú no puedes sobrevivir tu vida física con una comida a la semana, ni aunque sea un banquete. Tú dices, no, yo el domingo ahí escucho la palabra. Tu alma necesita mucho más que eso. Tu alma necesita mucho más que eso. Muchísimo más. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3. Vamos allá, mis amados hermanos y hermanas. Hebreos capítulo 3. Hombres que van a estar predicando, no les he tocado ninguno de sus pasajes. Y eso es a propósito. ¿Saben por qué?
porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de la importancia de la palabra de Dios y del poder de la palabra de Dios y de tu necesidad y mi necesidad de la palabra de Dios. La Biblia tiene muchísimo que decir acerca de su palabra. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Los salmos fueron escritos 1600 años antes de que se escribiera la carta a los hebreos. Y mira lo que dice el escritor de Hebreos. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Esto es una cita del Salmo 95. Dios lo dijo cuando se escribió el Salmo 95, lo volvió a decir cuando se escribió Hebreos capítulo 3 y lo vuelve a decir hoy. Lo vuelve a decir hoy. El Espíritu Santo dice, ese es verbo en tiempo presente, dice y afirma hoy. Hoy. Sigo leyendo. Versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dios habló a Israel en el desierto cuando estaban rondando allá después de salir de Egipto, antes de entrar a la tierra prometida. Dios habló a través del salmista en el Salmo 95. Dios habló a través del escritor de Hebreos y Dios continúa hablando hoy. Esta palabra es la palabra viva de Dios. Por eso el escritor nos da Hebreos 4:12. Miren conmigo, giren una página, mis hermanos. Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es un fósil, un montón de documentos antiguos, viejos, pasados de moda, desgastados, que no tienen nada que ver con mi vida hoy. No, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y es tan actual como lo fue hace 2000 años cuando se escribió Hebreos, hace 3600 cuando se escribió Salmo 95. Dice un pastor que la palabra de Dios es más actual que el periódico de esta mañana. Pruébala. Te reto. Prueba qué tan actual es la palabra de Dios. Empieza a leerla. Y tú te vas a dar cuenta que lo que leíste a las 5:30 o a las 6 de la mañana, lo ibas a necesitar a las 3 de la tarde. Tú te vas a dar cuenta de eso. Yo ya dejé de contar porque ya se me pasaron las veces. Ya perdí la cuenta de cuántas veces me ha sucedido eso a mí. Algo que leí en la mañana, yo lo necesitaba a las 7 de la tarde. Una situación que se presentó, y ahí estaba la respuesta de Dios para el momento que yo estaba viviendo, porque la palabra de Dios te habla a ti. Dime cómo un sermón el domingo puede sustentar esa relación con la palabra. No hay manera, mi hermano, no hay manera. Este sermón tú no lo puedes tirar hasta el otro domingo. No hay manera. El sermón es importante, pero no es suficiente. El sermón es necesario, pero no te puedes quedar solo con eso. Necesitas la palabra viva de Dios. Dios se ha revelado a través de su palabra. Él ha dado esa palabra a su pueblo. Personalmente, hermano, hermana, dale la prioridad y la centralidad a la palabra de Dios en tu vida. Dásela. Les aseguro que muchos de nosotros pasamos mucho tiempo enfrente del espejo, ¿verdad? ¿Está mal que tú pases más tiempo enfrente del espejo para arreglarte físicamente de lo que pasas en este espejo para que Dios te hable su palabra? Esa es una
una buena métrica. ¿Cuánto tiempo tú pasaste enfrente del espejo para arreglarte hoy? Santiago dice, mírate en el espejo de la palabra. Mírate y mírate y mírate y mírate y mírate en el espejo de la palabra. Iglesia, como congregación, nunca dejemos de confiar en el poder de la palabra de Dios para cambiar vidas. Nunca, nunca. Abracemos esa verdad. Abracemos esa verdad en nuestra iglesia, con nuestra familia, en nuestro hogar. Démosle prioridad a los devocionales familiares. Abracemos esa verdad de manera individual y personal. Y termino con lo que comencé, con la cita de Martín Lutero. Consideremos cierta y definitivamente establecido que nuestra alma puede sobrevivir sin muchas cosas, excepto sin la palabra de Dios. Y si ella no está ahí, nada más ayuda a nuestra alma. Pero si ella tiene la palabra, está enriquecida, no le falta nada, porque esta palabra es la palabra de vida, de verdad, de luz, de paz, de justicia, de salvación, de gozo, de libertad, de sabiduría, de poder, de gracia, de gloria y de toda bendición. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, porque tú nos has dado tu palabra. Esa palabra poderosa, esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. En esa palabra, ahí está nuestra confianza. Te adoramos a ti, Dios, y reconocemos de que tú te agradas a quienes tiemblan ante tu palabra. Padre, que mañana lunes nosotros demos prioridad a la palabra, Señor. Que el año que en unas pocas semanas comienza, nosotros demos prioridad a la palabra. Y que año tras año esta palabra buena, perfecta, poderosa, nos siga transformando a la imagen de Cristo. Y si hay alguien aquí hoy que todavía no conoce a Jesús, que sepa que en tu palabra está la respuesta para limpiarlo de su culpa, de su condenación, y para rescatarlo y traerlo de muerte a vida a través de Cristo Jesús. Tu palabra es poderosa, Señor, y bajo ella nosotros nos sometemos. Haz tu obra por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.